Hola, buen día para todos. Espero que hayan pasado una excelente semana y, bueno, amanecido bien. Y no sé cómo fue la semana de cada uno de ustedes, como la mía. No sé si en medio de luchas y pruebas todavía después de estos casi 7 meses que llevamos de este aislamiento y que parece no tener todavía un fin, al menos cercano. Y así son nuestros días. Hay días distintos, hay días en que tal vez la noche anterior nos hemos acostado con todo el ánimo, con todo el optimismo, con toda la fe de levantarnos y emprender un nuevo día bajo la guía y la ayuda de Dios. Pero muy probablemente hoy muchos de ustedes, o algunos tal vez amanecieron cansados o abatidos. Una persona abatida es una persona que ha perdido el ánimo, que ha perdido sus fuerzas. ¿Y qué puede hacernos sentir exactamente de esa forma, cansados o abatidos? Tal vez hemos esperado por largo tiempo una respuesta ante una situación apremiante, ante una lucha que venimos sosteniendo día tras día, sin ver resultados o sin ver respuestas o sin obtener la salida. Otra cosa que nos puede hacer sentir abatidos o desalentados es que siempre tratamos de hacer las cosas bien, procuramos hacer las cosas con diligencia, con dedicación, con honestidad, y a veces pareciera que no hay tampoco resultados, al menos inmediatos. O tal vez puede tratarse de tu abatimiento, de que tus esfuerzos y tu entrega en tu parte laboral no han sido reconocidos del todo y seguramente han pasado desapercibidos, quiero decir, ante los ojos de tus superiores o tus jefes. Y a veces pensamos que en medio de todas esas situaciones, aún el mismo Dios pareciera habernos abandonado o al menos estar en silencio. En nuestra condición humana es normal, es natural que nos sintamos cansados, que nos sintamos abatidos, que sintamos desfallecer, que sintamos que ya no tenemos fuerza. Y aunque nosotros lo queramos o no, esa condición humana, ese sentir en la parte emocional, indudablemente afecta a la parte espiritual. Esto hace que muchas veces no tengamos ese tiempo de calidad con Dios. Esto hace que muchas veces abandonemos, así ya momentáneamente, nuestros tiempos de oración, de meditación de la palabra o de escuchar por cualquier medio esas palabras de edificación que en otros días fueron para nosotros motivo de gozo y de alegría. Es probable que hoy no te sientas a gusto espiritualmente. Es probable que hoy estés, como muchas veces decimos nosotros, a punto de tirar la toalla. Es probable que, como hemos experimentado todos, el deseo de abandonar todo, como de decir no, hasta aquí llego, como que quiero desaparecerme, como que quiero alejarme de todo y de todos, a un lugar recóndito, un lugar donde nadie me encuentre y donde solamente encuentre paz, y donde nada de estas cosas que me abruman o me hacen sentir abatido o abatida, pues toquen mi vida. Tal vez esas preguntas que he hecho hoy te han llevado a meditar y a pensar. Lo que sí quiero es que hoy nosotros escuchemos a Dios, que tomemos ese tiempo en medio del abatimiento, que no hagamos una pausa a este mensaje, que dediquemos estos 30 o 40 minutos para escuchar lo que Dios quiere hablar, porque Dios siempre quiere hablarnos a nosotros. Entonces, antes de continuar con el sermón de hoy, con lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, quiero invitarles para que nos dirijamos a Dios en oración y que Él sea ayudándonos en medio de esa situación difícil y que su palabra sea ese bálsamo para nosotros, sea esa esperanza para los que en ese momento nos sentimos así, desfallecidos tal vez o abatidos. Te invito para que ores conmigo. Padre, te damos gracias por esta mañana y solo tú nos conoces, Señor. Solo tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Solo tú conoces cómo ha sido el devenir de cada uno de los que estamos aquí reunidos por estos medios durante la semana que terminó. Solo tú sabes, Dios mío, con cuántas cosas hemos lidiado y cuántas veces hemos clamado ante ti, Señor, para que nos ayudes en esa situación. Tal vez nos sentimos hoy
que hemos desmayado, que hemos desfallecido. Tal vez hoy nos sentimos sin aliento. Hoy queremos que tú nos hables, Padre Santo. Hoy queremos que tú alientes nuestro corazón y que la dulce palabra tuya, Señor, llegue a él, dándonos de nuevo la vitalidad, recobrando las fuerzas que necesitamos en ti, Padre, para poder proseguir en nuestras luchas diarias, en nuestro andar cotidiano. Gracias, Dios, por permitirnos reunirnos, y bendito seas tú porque en medio de esas situaciones difíciles que hemos vivido durante estos 7 meses, hemos experimentado tu cuidado y tu protección. Has sido fiel a proveernos a todos nosotros de cada cosa que hemos necesitado en nuestro diario vivir. Y sabemos que seguirás siendo fiel en alentarnos por medio de tu palabra. Dejamos este mensaje en tus manos para que sea tu Espíritu Santo llegando a nuestro corazón y que la palabra de hoy nos pueda reconfortar y animar a levantarnos en medio de esa situación que estamos viviendo y a pacientemente aguardar en tu respuesta. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo. Amén. Como les estaba diciendo en la introducción, frente a tantas situaciones difíciles, frente a tantas vicisitudes, frente a ese desaliento, frente a ese abatimiento, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Nosotros vemos en las Escrituras abundantes ejemplos de hombres y mujeres llamados por Dios, porque no fueron situaciones que tocaron a personas no creyentes o a incrédulos, sino a hombres y mujeres de Dios. Ninguno de ellos tuvo momentos, podríamos decirlo, de total florecimiento o de bienestar continuo. No, al contrario, siempre tuvieron en su diario vivir y en su andar con Dios momentos difíciles de pesadumbre, de pruebas, de luchas consigo mismos, de luchas con el mundo en el que estaban y, por supuesto, de luchas con el sistema que regía el mundo. En el Salmo 31, versículos 9 y 10, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. David expresó lo siguiente: Señor, tengo muchos problemas. Ten compasión de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar, que ya me duelen la garganta y el estómago. Mi vida está llena de tristeza y paso todo el tiempo lamentándome. Mis problemas me están debilitando. Mi cuerpo está agotado. Cada una de estas palabras, cada una de estas líneas tocó mi corazón en la preparación de este mensaje. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos hoy con esta palabra que David expresó ante Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos muchos problemas? Seguramente. ¿Cuántos hemos llorado en el secreto? ¿O cuántos hemos pasado la noche sollozando en vela y hemos sentido que no hay respuesta? ¿Cuántos nos hemos levantado tristes y abatidos? ¿Y cuántos nos hemos lamentado? Tal vez no con Dios, pero sí con el sistema de este mundo y tal vez con todo lo que nos rodea. ¿Cuántas veces nos hemos sentido debilitados? ¿Y cuántas veces nuestro cuerpo no quiere realizar las funciones propias del cuerpo? ¿Cuántas veces nos sentimos desmayar? ¿Cuántas veces, a pesar de que hemos pasado 8 o 9 horas durmiendo, nos levantamos agotados? Pues David expresó eso. Tengo muchos problemas. Ahora, ¿en qué contexto, en qué condición, o puntualmente qué condición estaba viviendo David para escribir esas palabras? ¿Por qué situación puntual estaba pasando? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, podemos ver con claridad la situación que David estaba viviendo. Y haciendo una paráfrasis, porque no voy a leerlo todo, pero para que tú lo leas en tu casa, 1 Samuel 30, del 1 al 6. Mucho antes de que David fuera rey de Israel, se había desviado de la voluntad de Dios. Para estar lejos del alcance de Saúl, que era su perseguidor constante, David cometió un craso error. Buscó refugio en los filisteos. Cuando David regresa de estar con los filisteos a Siclag, la ciudad donde estaba parte de la nación y estaban sus esposas y su familia, lo que encuentra David es un panorama desolador.
La ciudad estaba totalmente en cenizas y todas las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos por Amalek. Esa situación, desde luego, apesadumbró el corazón de David y entró en un estado de profunda angustia. El versículo 6 de este primer capítulo de de esta primera carta de Samuel, capítulo 30, el versículo 6, dice de forma textual: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero escuche con atención: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La manera entonces en la cual David hizo frente a ese desaliento, a ese momento de angustia, de un corazón apesadumbrado, de un corazón atemorizado, de un corazón amenazado, fue fortaleciéndose en Dios. Y hoy he titulado el mensaje: ¿qué hacer frente al abatimiento? Quiero referirme a lo que dice la Escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, verso 10. Dice el texto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras traducciones dice: finalmente, hermanos míos. La traducción Palabra de Dios para Todos dice finalmente. ¿Qué es lo que les había dicho el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo a todos los creyentes de la iglesia de Éfeso? ¿Qué les había hablado desde el capítulo 1? Desde luego les había hablado del propósito eterno de Dios de hacer de ellos uno en Cristo. El apóstol Pablo había hablado, o Dios había hablado por medio de Pablo, diciéndoles: yo he hecho de toda lengua, de todo linaje, de los gentiles y de los judíos, un solo pueblo, que he redimido, que he perdonado, que he reconciliado en Cristo y que he restaurado para gloria de mi nombre. Además de ello, les había dado una identidad como hijos de Dios y les había hablado que eran su pueblo santo, su pueblo amado, en el cual moraba nada más ni nada menos que la presencia del mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. Por si fuera poco, les había afirmado y señalado que habían sido liberados definitivamente de la esclavitud del pecado y de Satanás, y que habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo. Y tenían una posición envidiable, una posición segura, dice, en los lugares celestiales con Cristo. Son promesas que fueron dadas a los creyentes de Éfeso, como lo son para nosotros hoy en día. Nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, reconciliados por Él, hechos coherederos con Cristo, y tenemos un lugar en los lugares celestiales. Sin embargo, también el apóstol Pablo les había advertido que vivir bajo esa vocación no sería una tarea fácil. Y les habló de un enemigo que tiende a debilitar, y les habló de ese enemigo que desea vernos abatidos, derrotados y sin esperanza. Les habló de ese adversario que no nos permite o que quiere sacarnos de ese camino de luz. Por eso les dice, finalmente, después de darle todas esas promesas y todas esas garantías de su salvación y de su posición en Cristo, les dice: fortalezcanse en el Señor. No hay otra forma de permanecer en la vida con Dios. Nosotros no tenemos la manera en sí mismos, nosotros mismos, de vivir la vida cristiana si no es con Dios. Fortaleceos en el Señor es un verbo que está en modo imperativo y en tiempo presente continuo. Eso significa que debemos hacerlo minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, como dirían por ahí, 24/7. No podemos ni por un segundo dejar de recibir la fortaleza del Señor. En el griego también este verbo está en una voz pasiva, que significa que la acción recae sobre nosotros. Me explico.
El apóstol Pablo no les está diciendo, ustedes son fuertes. No, no está diciendo ustedes son fuertes en sí mismos. Les está diciendo, fortalezcanse en el Señor. Es un llamado del apóstol Pablo a que nos abastezcamos del inagotable poder de Dios en cada momento de nuestras vidas, especialmente en esos momentos de abatimiento, de debilidad y de lucha. En el Salmo 55, versículo 22, dice la palabra del Señor: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para no tropezar, para no caer y para sentirnos cuidados por Dios? Entregarle nuestras cargas. Mis queridos amigos, hay tantas cosas, siempre he dicho y lo sostengo. Yo diría que el 90%, simplemente por citar un porcentaje, de las cosas que nosotros vivimos no están bajo nuestro control, no están bajo nuestra injerencia y, por cierto, no están bajo nuestra resolución. Por eso aquí David dice, entrégale tus cargas al Señor. Y por eso, como lo leímos en la introducción, a pesar de ese momento de abatimiento tan profundo que estaba viviendo el salmista, él dijo, yo me fortaleceré en el Señor. El pueblo de Israel, cuando estaba pasando esas duras situaciones en el desierto, esas duras pruebas, se sintió abandonado por Dios. Y en Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: oh Jacob, Dios hablándole a su pueblo, hablándonos a nosotros. Reemplacemos Jacob por nuestro nombre propio. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, volvamos a reemplazarlo por nuestro nombre. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca lo han oído? ¿Nunca lo han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Me encanta lo que sigue aquí. Dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Nosotros sí. Y nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Qué promesa tan maravillosa. Los que confiamos en el Señor. Ahora, no quiere decir que sentirme abatido es perder la confianza en Dios. No quiere decir que cuando me sienta triste es porque he abandonado a Dios. Pero sí quiere decir que así sea por un momento, he perdido de vista esas virtudes, más que virtudes, esas facultades o esos atributos, es el término correcto, de Dios. Él no se cansa, Él no desmaya, Él no se debilita. Y su entendimiento, dice aquí, es mucho más grande de lo que podemos percibir. Y Él quiere dar poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Qué papá tan hermoso, qué papá más comprensivo y qué papá, digo yo, tan solidario. Y pienso siempre en nosotros como padres. Como padres siempre queremos dar palabras de aliento a nuestros hijos y decirles, aquí estoy, hijo, cuenta conmigo. En lo que a mí respecte y en lo que esté a mi alcance, tienes mi ayuda. Pero nuestra ayuda, desde luego, es una ayuda limitada porque nosotros no somos Dios. Y es por eso, a propósito, queridos padres, que es tan vital que nosotros redireccionemos el corazón de nuestros hijos siempre a buscar en Dios y en solo Dios esa fortaleza,
Nadie más nos puede fortalecer porque, entre otras cosas, nadie más nos puede entender como Dios nos entiende. Qué consolador es saber que Dios no nos manda a pelear con nuestras propias fuerzas. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque si fueran nuestras fuerzas, antes de que vengan los enemigos amenazantes, seguramente todos nosotros correríamos llenos de temor, paralizados y esperando y seguramente afirmando una derrota segura. Pero cuando uno sabe que cuenta con los recursos de Dios, el temor desaparece. Uno puede estar confiado sabiendo que la batalla la peleará el Señor. Ese es el mejor antídoto contra el temor, que la batalla depende del Señor. En Éxodo 14, versículo 10 y los versículos 13 al 14, ustedes recordarán el relato de Éxodo cuando el pueblo de Israel había salido con brazo extendido y con poder de Dios de la esclavitud que durante 400 años habían experimentado en Egipto y estaban rumbo a la tierra prometida. Dios les había asegurado que los iba a llevar hasta su lugar definitivo, hasta esa tierra que fluía leche y miel. Pero todos conocemos también el corazón de los israelitas, cómo fluctuaba, cómo se desalentaba, cómo entraban en esos estados, ¿verdad?, de desaliento, cómo entraban en esos estados de opresión. Y dice el texto literal de Éxodo 14, versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Y el verso 13 y 14 nos dice: Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Noten eso, hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Y les reafirma de la siguiente forma, con las siguientes palabras: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Si aprendiéramos a dejar más nuestras luchas a Dios, si aprendiéramos a confiar más en Dios, si tomáramos la decisión de fortalecernos más en Él, pero aún así Dios nos entiende, nos comprende y no nos abandona. Yo te pregunto, ¿cuál es tu temor hoy? ¿Qué situación estás viviendo hoy en la cual no has visto salida? ¿Piensas que los que tienen influencias, comillas, podrán tener lo que Dios ha prometido para ti? ¿Acaso crees que el poder de Dios ahora es limitado? ¿Piensas que Dios lo hizo con ellos pero contigo no lo puede hacer? Yo te digo algo, esos son pensamientos que el mismo adversario quiere colocar en nuestra mente y nuestro corazón, porque ya lo leímos: los que esperan en el Señor. Eso no era una promesa para Israel, es una promesa para todos los tiempos. Tendrá nuevas fuerzas. Todos. ¿Y sabes por qué? Porque aunque nosotros cambiamos, porque aunque las situaciones son difíciles, porque todos los días no son iguales, Dios sí lo es. ¿Acaso estás cansado o cansada de tocar puertas? ¿Has desmayado y has perdido la fe y la confianza en Dios? Yo te animo con esas palabras de Isaías 43, del 15 al 19. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor, que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, y yo los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo eso, dice la palabra de Dios. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto
crearé ríos en la tierra árida y baldía. Yo te pregunto, ¿habrá alguien sino Dios que pueda hacer un camino en un desierto? ¿Habrá alguien distinto a Dios que pueda crear ríos en tierras áridas y baldías? Nuestro Dios está en los cielos, pero sigue cuidando de todo lo que Él creó. Piensa en esto y guarda este pensamiento en tu corazón. Si Dios está a tu favor, si Él está contigo, si su poder está en ti, escucha bien, no hay batalla alguna en la cual tú no puedas vencer. Podemos perseverar porque Dios persevera en nosotros. Descansar en Dios es entregar tu dolor y tus cargas, confiando en su buena voluntad y propósito, pero también reconociendo que todo estará bien, creyendo que todo estará bien, porque Él está contigo. La segunda cosa que dice Pablo en este versículo 10 de Efesios 6 es en su fuerza. Ya vimos entonces que nos debemos fortalecer en Dios, ahora en su fuerza. Quiero recordarte algo que es importante. Una persona fuera de Cristo es impotente, incapaz de hacer cosa alguna, al menos que permanezca. Leí esta frase: un tronco podrido, sin raíz, que está seco, jamás podrá reavivarse por su propia cuenta. Pero un creyente que está dotado con la gracia de Dios deberá depender de continuo de esa fuerza divina. Moisés, volviendo un poquito a hablar de Moisés, gustó del poder de Dios. Él vio desde el llamamiento mismo y desde antes. Él vio el poder de Dios y vio cómo fueron liberados los israelitas con brazo firme y extendido, y cómo a través de lo que ya relaté antes, Dios estuvo con ellos segundo a segundo, momento a momento, alimentándolos, abriendo el mar rojo y enviando comida durante 40 años de forma ininterrumpida. Pero es interesante ver que aunque Moisés había visto todo eso, valga la redundancia, con sus propios ojos, aún en un momento dado se preguntó: ¿será que Dios es así de fuerte? Y en Números capítulo 11, versículos 21 al 23, y me refiero a ese texto cuando los israelitas están pidiendo esa carne, Moisés dice lo siguiente: 600,000 hombres de a pie. Escuche bien, no era un pequeño grupo, eran 600,000 hombres de a pie. Estaba contando los hombres. Es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, refiriéndose al Señor: les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. Noten lo que estaba pensando Moisés: de los rebaños que traemos seguramente tendremos que comer. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová le responde a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué tan fuerte es el poder de Dios entonces? Otro ejemplo que me viene a la mente y que tengo aquí para compartir con ustedes es un ejemplo que hemos leído en muchos otros pasajes, en muchos otros sermones, y se trata de la petición de María y Marta cuando su hermano Lázaro había muerto. Pero quiero llamar su atención a un detalle que a veces podemos pasar desapercibido. María, quien había estado con Jesús escuchándolo, cuando Jesús no llegó, entre comillas, en el momento que lo llamó, ustedes conocen el relato en Juan capítulo 11, entre otras cosas, Juan 11, el verso 32, escuchen lo que le dice María: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué detalle quiero que ustedes y yo veamos con atención? María pensó que el poder de Dios estaba limitado por el espacio.
¿Me comprenden? Si hubieras estado aquí, ¿qué contraste con la fe que tuvo el centurión romano que vemos en Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10? Y seguramente conocemos el texto y el relato donde el centurión romano simplemente le dice a Jesús que tiene un siervo enfermo. Y las palabras del centurión a mí me llegan al corazón. El centurión le dice a Jesús: Señor, no te molestes porque no merezco que entres a mi casa. Pero el versículo 7 de Lucas 7 dice: por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano. Noten lo interesante. El centurión romano confiaba en el poder de Dios y confiaba que ese poder no estaba limitado al espacio, lo que momentáneamente María sí creyó. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta, como decimos popularmente, no se le queda atrás a María. Porque Marta, en el mismo pasaje de Juan capítulo 11, concretamente los versículos 39 al 40, Marta pensaba que el poder de Dios o del Señor estaba limitado por el tiempo. Porque recuerden cuando Jesús le dice: quiten la piedra. ¿Qué le dice Marta a Jesús? Señor, hiede, porque es de 4 días. Y la respuesta de Jesús, como siempre, tan contundente, tan directa: ¿acaso no te he dicho que si crees verás mi gloria? Marta pensaba que el poder de Dios o del Señor estaba limitado por el tiempo. Hiede, ya es de 4 días, ya es imposible. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios no? ¿O cuántas veces hemos pensado: esto no tiene reversa? He clamado a ti durante días, durante noches, durante semanas, y esto no tiene reversa. Seguramente lo hemos hecho en ese momento de abatimiento que nos ha embargado. Pero quiero preguntarte hoy una vez más. Hoy en día, frente a la situación que estás viviendo, yo no sé cuánto tiempo llevas viviéndola. No sé cuántas noches como David has llorado y te has lamentado. Pero quiero preguntarte, ¿tú piensas que el poder de Dios está limitado por el espacio o por el tiempo? ¿Qué tanto alcance crees tú que tiene el poder de Dios en tu situación? Mis amados amigos, no nos debe caber la menor duda que Dios sigue siendo omnipotente y que Dios no tiene límites de espacio o de tiempo. Podemos esperar que Él nos fortalezca en medio de la prueba y que nos fortalecerá con abundante provisión y fortaleza como lo hizo en el desierto. Y si no nos responde en medio de la crisis y morimos incluso a causa de las circunstancias presentes, su poder tampoco está limitado para llevarnos a su presencia. Quiero compartir una frase de William Hendrickson, un escritor norteamericano, que dijo lo siguiente: el poder del Señor es infinito. Fue por su poder que Dios no solo creó los cielos y la tierra, sino que hizo los montes temblar, las rocas fundirse, el Jordán volverse atrás, desmenuzar los cedros del Líbano, desnudar los bosques. Por su poder hizo que el Salvador se levantara de entre los muertos y que sus elegidos fueran vivificados de su estado de muerte, de sus delitos y pecados. Es entonces como si Pablo dijera: yo les insto a que busquen su fuente de poder en el Señor y en la potencia de su fortaleza. No les estoy pidiendo algo que no sea razonable, puesto que ustedes bien saben que la omnipotencia del Señor se ha revelado a través del tiempo por medio de obras maravillosas. De ahí que no estamos tratando cosas abstractas, sino el poder de Dios demostrado en el curso de la historia, en todo hombre, en todo tiempo. En el Salmo 68, versículos 32 al 35, David dijo lo siguiente: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos.
Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito seas, Dios. William Gurnall, un clérigo inglés, escribió lo siguiente: la fuerza de un general está en sus hombres, pero en el ejército de los santos, es decir, de nosotros, la fuerza de toda la tropa se arraiga en el Señor de los ejércitos. Dios puede vencer a sus enemigos sin ayuda de nadie, y lo hizo. Pero sus santos no pueden defenderse sin su brazo fuerte. Qué palabras más ciertas de William Gurnall. Dios era la fuerza del corazón de David. Sin la fuerza de Dios, David había podido temblar ante el filisteo, ante Goliat. El Señor también es tu fuerza para librarte de cualquier batalla, por difícil que ésta parezca. En el Salmo 46, verso 1, el salmista afirmó: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Permíteme repetirlo una vez más. Salmo 46, 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Y en Proverbios 18:10, Salomón escribió: Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Fuerza y fortaleza recibidas de Dios. Esa es la forma de hacer frente al abatimiento. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero concluir leyendo una reflexión que me gustó, que tiene como título Ánimo y fortaleza en momentos difíciles. No nos desesperemos cuando algo negativo o doloroso nos ocurra. En esos momentos podemos estar seguros que no tardará en llegar el consuelo, la luz y el bienestar. No hay luz si no ha habido sombra. No sentirás calor si nunca experimentaste el frío. No apreciarás la salud si nunca te sentiste enfermo. No reconocerás la riqueza si no has experimentado la pobreza. Nunca podrás disfrutar de la paz si no reconocieras los estragos de la guerra. No se deleitaría uno con la paz del silencio si el bullicio y el ruido no nos hubieran molestado. El descanso sería tedioso si nunca hubiéramos sentido cansancio. No se distinguiría el orden si no hubiera habido desorden. Y no llegaríamos a la vida si no pasáramos por la muerte. Guarda este último pensamiento en tu corazón. Cuando la oscuridad llega a nuestras vidas, nos sentimos sin fuerzas, decepcionados y desmotivados. Pero nunca debemos olvidar que la hora más oscura es siempre antes del amanecer. Tal vez los días no serán iguales, como lo dije al comienzo del sermón, pero Dios siempre es el mismo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Que en medio de tu abatimiento, que en medio de tu lucha, que en medio de tu prueba, nunca olvides que Dios es tu fuerza y tu fortaleza y que siempre está ahí para ayudarte en tus momentos difíciles. Ora conmigo, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por ese mensaje que ha reconfortado mi espíritu, Dios. Y confío haya reconfortado el espíritu de los oyentes. Señor, vivimos días difíciles,
Vivimos momentos de tanta lucha con nuestro hombre interior, con las situaciones injustas que rondan a nuestro alrededor, con las situaciones desequilibradas, Dios, por cuanto el príncipe de este siglo sigue haciendo de las suyas en esta tierra. Pero tú sigues siendo fuerza y fortaleza para todos los que a ti nos acercamos en fe y confianza. Señor, yo ignoro qué situaciones difíciles están viviendo las personas que escuchen este mensaje, pero tú sí conoces sus vidas. Yo te ruego que en el último aliento, si es posible, puedan acudir a ti, Padre Santo. Que reconozcan que tú nunca dejarás a aquel que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado. Tu palabra así lo declara. Tú dices en tu escritura, Señor, que a alguien que llega a ti con esa forma nunca lo despreciarás. Señor, que hoy tengamos esa posibilidad y esa decisión de acercarnos a ti con un corazón humilde, de reconocer que nuestras fuerzas son insuficientes, de reconocer que solo tú tienes el poder para poder resolver cualquier cosa y que aún en medio de nuestro debilitamiento, tu poder se perfeccione en nosotros. Gracias, Dios, y encomendamos lo que resta de la semana, o la semana que comienza, bajo tu fuerza y fortaleza. Y gracias, Señor, por dar fuerzas al que está cansado y por levantar a aquel que está hoy debilitado. Muchas gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Deseo que tengamos una muy buena semana y mucho ánimo, fuerza y fortaleza en el Señor. No estamos solos. Sigámonos cuidando, que Él cuidará de nosotros. Dios los bendiga.